Sí. Tenía una consultita del llamado a proceso, es cuando un proceso pide un llamado a la CPU, ¿no? Y requiere algún recurso, ¿no? No solo un recurso, necesita algo del sistema operativo. Claro. Y ahora cuando vemos el proceso del estado nuevo, eh, ay, ¿cómo era el nuevo y el otro estado, cómo era, profe? Listo. Ah, no sé si ese llamado es de nuevo a listo o de listo a ejecutable, No, ejecutando. son todos distintos estados por los cuales pasa el proceso. Hoy justamente Ah, voy a hablar de eso. claro, Eh, pero y el llamado el- al sistema, ¿en cuál estado está, digamos, en cuál transición eh, de eso está? vos llamás al sistema solo cuando te estás ejecutando. Sí. Cada estado va relacionado o con un planificador o con como la palabra lo dice, un estado. Podés estar esperando, podés estar ejecutándote, podés estar esperando en un estado de competencia, que sería el caso de listo. Entonces debe ser que estoy equivocado. Yo pensé que era el llamado al sistema, como vimos en el anterior No, capítulo. hay que leer todo. Por eso, hoy yo les voy a explicar, eh, como para que cuando lean se saquen todas las dudas. Ya. Bueno, bueno, espero entonces, profe. O sea, como para sacarte un poco la duda, es un estado, es en la situación que se encuentra el proceso. Dependiendo en qué situación esté, va a trabajar distintas partes del sistema operativo. Bueno, chicos, siendo las 3 de la tarde, vamos a empezar con la clase. Este, ya en la clase pasada han visto lo que fue todo un sistema operativo. Ahora vamos a entrar a ver los distintos gestores. Hoy nos toca empezar con gestión de procesos. Para ver la gestión de procesos, primero tenemos que definir qué es un proceso. Un proceso es cualquier programa que ustedes ejecutan, o sea, por ejemplo, en metodología de la programación, ustedes crearon programas, ¿sí? En un lenguaje de alto nivel, lo compilaron y lo ejecutaron para poder hacerlo funcionar. Eh, Eso, cuando ustedes lo mandan a ejecutar,
cuando ponen el nombre, es el programa que ustedes escribieron, que es una entidad pasiva, pasa a ser una entidad activa en tiempo de ejecución. O sea, es algo que se puede ejecutar, que está en la memoria principal. ¿Vamos bien? Ahora, una entidad, un programa, cuando ustedes los hacen, está dividido en tres partes. Tienen el código que ustedes escribieron, tiene la definición de los datos y existe un cúmulo. O sea, ¿qué es un cúmulo? Es una porción de memoria que se agrega. ¿Para qué se agrega esto? O sea, una entidad pasiva, como el programa que ustedes hacen, va a tener los datos, la definición de los datos que ustedes hicieron, y luego viene el código, que sería estas dos partes, datos y código. Pero estos datos que ustedes crearon van a ocupar un espacio en la memoria. Por ejemplo, los datos que han declarado en una función o en un procedimiento no se enumera como parte del programa. O sea, cuando ustedes compilan un programa, o sea, lo crean como ejecutable, cada una de las líneas de código va a tener un número de línea y cada variable de dato va a tener una dirección de dato. Eso es lo que hace el compilador. Hasta acá es lo que se calcula. Pero las variables privadas de las funciones y procedimientos se van a crear solamente cuando se ejecuta esa función o ese procedimiento. Por lo tanto, necesitan un espacio. Y eso es lo que calcula el compilador o el intérprete que necesitan para convertir esto que está en lenguaje natural para nosotros en un lenguaje natural para la máquina, o sea, código máquina. Entonces ellos calculan las variables que faltan y así es como calcula este espacio. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, lo mismo que cuando ustedes llaman a una función y procedimiento, ustedes tienen que mandarle los parámetros. O sea, qué variable, ya sea parámetros por variable o, direcciones internas. Para eso ustedes le ponen el nombre de la función o del procedimiento y ponen los parámetros, o sea, para pasarle los datos a esa función o ese procedimiento. Esos parámetros van a parar a una pila. Esa pila se crea también en este cúmulo y se calcula según la cantidad de parámetros que ustedes usan. ¿Bien? Por eso, cuando un programa que calculó este cúmulo va a parar a la memoria principal, ocupa direcciones de memoria. ¿Qué direcciones? Las direcciones que se calcularon en el momento de compilación o de interpretación de ese lenguaje al lenguaje máquina. ¿Bien? Cuando ustedes llaman a una función, la pila crece. Cuanto más parámetros le den, más crece la pila. Cuanto más variables internas hayan declarado en esa función, también crece el área de datos. Por eso es que en metodología de la programación a ustedes le dicen, no usen muchos parámetros. ¿Por qué? Porque si usan muchos parámetros o usan muchas variables internas, les va a dar desbordamiento de memoria. ¿Por qué? Porque crece y llega un momento que ya no tiene espacio. ¿Está claro? Sí, profe. Por eso, esto se calcula en tiempo de ejecución, pero si las dos cosas crecen,
el momento de ejecutar este programa, van a tener problemas de desbordamiento de memoria. ¿Por qué se calcula este espacio? Se calcula porque es el espacio reservado para ese proceso. Acá sería cuando entre en la memoria, acá tendríamos el registro base y el registro límite, que es el tamaño del proceso que se calculó en tiempo de compilación. ¿Está claro? Sí, profe. Buenas Bueno, tardes. entonces, el programa solo es una entidad pasiva. ¿Por qué? Porque está en el disco. Cuando nosotros lo mandamos a ejecutar, se convierte en un proceso que es una entidad activa. ¿Por qué? Porque va variando los cúmulos. Por eso, de las tres áreas que tiene un programa, que es el cúmulo de direcciones reservadas para ejecución de ese proceso, esta va a variar en tiempo de ejecución cuando está en memoria. Pero el área de datos y el área de código es fija, sobre todo el área de código. El área de datos se va a ir alterando a medida que nosotros usemos esos datos. O sea que lo importante es área de datos, pila y cúmulo, que van a ir variando en tiempo de ejecución. En cambio, el área de código no es tan importante porque esa no se modifica, es inalterable, por lo tanto es estática. ¿Está claro? Las que son dinámicas serían los datos, cúmulo y pila. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, ahora que sabemos lo que es un proceso, que es una entidad activa que va a ir variando en tiempo de ejecución, vamos a ver cómo hace el sistema operativo para reconocerlo. Cuando nosotros mandamos a ejecutar, lo vamos a poner en control del sistema operativo. Para eso, el sistema operativo tiene una tabla de procesos. En esa tabla de procesos, ¿cómo identifica cada uno de esos procesos? A medida que entran, van a ir entrando a esa tabla de procesos y cada línea que detalla esa tabla de procesos se conoce como bloque de control de proceso, que es una estructura que identifica ese proceso de los demás que haya. El puntero con el cual entramos es el identificador de ese proceso. Bien, entonces, ese bloque de control de proceso tiene todos los datos reservados para el estado de ese proceso. ¿Vamos bien? Sí, profe. Como hemos hablado de estados, entonces decimos que un proceso tiene estados. ¿Qué es el estado? Es el instante en que se encuentra. ¿Cuál es, en qué momento está ese proceso? Para eso tenemos el ciclo de vida de un proceso. Yo les digo a ustedes que cuando nosotros creamos o ejecutamos, mandamos a ejecutar por primera vez un proceso, va a estar en su primer estado, que es el estado nuevo. Ese estado nuevo es donde se crea el bloque de control de proceso, que indudablemente tiene un identificador. Ese identificador es el puntero a la tabla de proceso. ¿Sí? Como estamos en una tabla, tiene campos. Los distintos campos serían el estado de un proceso, como recién lo mandamos a ejecutar, está en el estado nuevo.
se crea el identificador, o sea, sufre una entrada la tabla de proceso, ese es el número que va a tomar ese proceso, o sea, ya no se va a llamar, qué sé yo, Word, Excel o lo que sea que mandemos a ejecutar, sino que se va a llamar un número que es la entrada a la tabla de proceso. El estado, en cuál de los estados va a estar, en este caso nuevo, contador de programa, que es la primera vez que lo ejecutamos, el contador de programa, ¿qué va a hacer? Su registro base. ¿Por qué? Porque es la primera instrucción, la primera línea o dirección de memoria, que para nosotros es la primera instrucción que le estamos dando. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, va a cargar los registros especiales, por ejemplo, de los distintos registros especiales, le va a dar un 1 en el estado, le va a poner un valor al estado, al bit de dualidad, al modo dual. ¿En qué estado va a estar? En modo usuario. ¿Por qué? Porque es un proceso común. Informaciones de planificación, información de gestión de memoria, o sea, registro base, registro límite, información contable y todos los datos que necesitemos de ese proceso. Al principio van a estar la gran mayoría en cero. ¿Por qué? Porque recién comienza. O sea que en el estado nuevo es un estado donde solamente se crea este PCB o bloque de control de proceso. El programa en sí sigue estando en el disco. ¿Por qué? Porque todavía no está en memoria principal. Simplemente nosotros lo mandamos a ejecutar. Ustedes vieron que cualquier programa, cuando ustedes lo ejecutan, demora un instante. ¿Por qué? Porque ahí es donde el sistema operativo crea estas estructuras para poder manejarlo y lo reconoce a ese programa como un nuevo proceso. Ahora, nosotros tenemos, o sea, el sistema operativo lo tiene que cargar en memoria para poder ejecutar. Para eso, el sistema operativo tiene planificadores. Hay un planificador que se llama el planificador de largo plazo, que es el encargado de gestionar la memoria principal, o sea, encontrarle espacio dentro de la memoria principal para que ese proceso se pueda pasar a un estado de listo, a un estado de preparado. ¿Preparado para qué? Para ejecutarse. ¿Bien? Para eso, ya el nuevo tiene el registro límite, o sea, sabe el tamaño de memoria que necesita. Entonces, este planificador de largo plazo va a buscar en la memoria principal ese espacio de memoria. Cuando lo encuentre, lo va a pasar al estado listo o preparado. Ese estado listo, preparado, se dice que entra el proceso en un estado de competencia. ¿Por qué? Porque está compitiendo por el microprocesador para ejecutarse. O sea, en memoria tenemos varios procesos. Todos van a estar compitiendo entre ellos para poder adquirir el microprocesador y ejecutarse. Para eso, acá en preparado hay una cola que según la planificación de esa cola va a entrar ese proceso en primer lugar, segundo lugar, bueno, lo que sea. Ya después vamos a ver las planificaciones. Pero por lo pronto, todo proceso que esté en memoria se encuentra
en un estado listo para ser ejecutado y se dice que está en competencia, o sea, está acá en un estado de espera activa. Necesita el micro para ejecutarse. La idea del sistema operativo es que trate de que espere lo menos posible acá. O cuando uno hace un programa, todos tratamos de competir para que nuestro proceso sea seleccionado lo antes posible. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Una vez que está aquí, puede ser seleccionado. Para eso, ¿quién es el que selecciona? El planificador de corto plazo, que también es del sistema operativo. El planificador de corto plazo tiene algoritmos de selección para poder sacarlo de acá y entrar en ejecución. Ahora, ¿cuándo se activa este planificador de corto plazo? Se va a activar siempre y cuando el microprocesador, que es el estado de ejecución, esté vacío. O sea, si el microprocesador no está trabajando, como acuérdense en que el micro lo único que hace es leer direcciones de memoria, interpretarlas y ejecutarlas. Si no tiene ninguna dirección de memoria, quiere decir que va a estar leyendo vacío. ¿Por qué? Porque no tiene una dirección de memoria. En ese instante, como el microprocesador no está haciendo nada importante, se activa una parte del sistema operativo que se llama conmutación de, despachador o dispatching, que es una rutina que está controlando si el microprocesador ejecuta en vacío o no. Si está ejecutando en vacío, el dispatching lo que hace es activar al planificador de corto plazo que selecciona algo en listo y lo manda a ejecución. Ese proceso se llama conmutación de contexto, que es lo que se estaba ejecutando se va a guardar en el bloque de control de proceso, o sea, se va a guardar en su PCB y va a grabar el PCB del nuevo programa en los registros especiales y registros generales del microprocesador. Por eso se llama conmutación de contexto, es cambiar las variables de ambiente del microprocesador, o sea, tanto los registros especiales como generales, del que se fue del microprocesador y del nuevo cargar todos sus datos personales en el microprocesador. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. O sea, ¿por qué? Porque indudablemente el ambiente de un proceso no es el mismo que del otro. Por eso tenemos el PCB. El PCB también se lo conoce como imagen del proceso. ¿Por qué? Porque ahí están todos los datos de ese proceso. Entonces, saca el viejo, el que ya no se va a ejecutar en el PCB de ese proceso y toma el nuevo y lo carga. ¿Para qué? Para que se ejecute con su ambiente. ¿Bien? O sea, muda de un proceso a otro proceso. ¿No hay duda hasta ahí? No, profe. Bien. En ese tiempo de ejecución,
cuando este proceso se está ejecutando, por algún motivo puede salir del microprocesador. ¿Por qué motivos puede salir? Ya sea porque terminó, o sea, hizo un cálculo y terminó. Ahí es porque encontró un end. O sea, todo proceso, si se ejecuta exitosamente, en algún momento encuentra un end, o sea, fin del proceso. ¿Qué quiere decir? Que se va a un estado terminado. Cuando encontró ese end y pasó al estado terminado, tiene que borrar el PCB de la tabla. ¿Por qué? Porque ese proceso ya deja de existir en memoria. Pero como deja de existir en memoria, primero, antes de borrarlo, tenemos que liberar esa memoria, ya avisarle a la memoria, che, yo dejo libre este espacio. ¿Para qué? Para que si haya nuevos para ser admitidos, puedan pasar a lista. Lo mismo que si ese proceso tenía, qué sé yo, un archivo abierto, habrá que cerrarlo y decir, yo ya no lo uso. ¿Sí? O sea, que en el estado terminado se debe primero liberar todos los recursos que usó ese proceso, o sea, devolvérselo al sistema operativo para que se entere que ya no está, y ahí se borra la entrada en el PCB. ¿Bien? Si a terminado llega por un error, supongamos como ese proceso, nosotros lo cancelamos por algún motivo, o sea, en informática dice, lo abortamos al proceso, es como cuando no responde, entonces hacemos, lo suspendemos, lo cancelamos, lo borramos. Entonces, ahí con más razón también va a ir a terminado, pero tiene que liberar los procesos. Si no lo libera, se dice que ese proceso, si no pasa por este estado terminado, se dice que ese proceso está en un estado de zombie. ¿Por qué? Porque el proceso sigue ocupando recursos del sistema, pero no se enteró que está muerto. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. O sea, el estado terminado existe porque hay un proceso del sistema operativo que libera los recursos y lo borra de la tabla. ¿Por qué otra razón puede salir de ejecución un proceso? Porque pidió un dispositivo o le pidió, hizo una llamada al sistema operativo para que el sistema operativo haga algo por él, o llamó a ejecutar a otro proceso, o por cualquier razón que haya pedido ayuda al sistema operativo, va a ir a pasar voluntariamente a un estado bloqueado. ¿Qué es el estado bloqueado? El estado bloqueado es un estado de espera, pero esta espera es porque yo pedí un servicio o hice una llamada al sistema operativo para obtener algo. Por eso se dice que acá sale voluntariamente el proceso a un estado de espera. ¿Por qué? Porque hay un suceso que estoy esperando. Cuando me responda ese suceso, esa llamada al sistema que yo hice, recién voy a poder pasar a preparado, porque quiero continuar ejecutándome. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Otra de las formas de salir del estado de ejecución es en tiempo compartido.
Cuando nosotros estamos dentro de un sistema operativo de tiempo compartido, sabemos que un proceso puede ser expulsado del microprocesador porque se le acabó ¿qué? El tiempo que le asigné. ¿Bien? Cuando se acaba su quantum de tiempo, el proceso, no importa que quiera seguir ejecutando, lo expulsamos y vuelve al estado de listo o de preparado. ¿Para qué? Para continuar ejecutándose. Cualquiera de estas tres salidas del estado de ejecución, o sea, del micro, porque terminé, bien o mal, pero terminó la ejecución del proceso, o me fui a bloqueado porque pedí una llamada al sistema, o se me terminó el quantum, cualquiera de estas tres produce que la ejecución del microprocesador se ejecute en vacío. Entonces, ¿quién se va a ejecutar? ¿Quién cree que se va a ejecutar? A ver. Chicos, ¿están ahí? ¿Cómo era la pregunta, profe? Si un proceso sale del microprocesador por cualquiera de las tres salidas, ¿quién se va a ejecutar en ese instante? Despachador. El- El despachador, perfecto. ¿Por qué? Porque el microprocesador queda libre. Entonces, ¿qué se ejecuta acá? La conmutación de contexto. Y por ende, ¿quién más? El planificador. El planificador de corto plazo. Por eso el planificador de corto plazo pertenece a la gestión de proceso y es el que se tiene que ejecutar rápidamente. O sea, él va a entrar y va a seleccionar mientras se produce la conmutación de contexto. ¿Está claro? Sí. Profe, una pregunta. Sí. Cuando se expulsa un proceso tanto por interrupción o por bloqueo de espera, ¿ambos van a la cola de preparado o, por ejemplo, la de bloqueado, cuando se termina la ejecución, vuelve a ejecutarse? Son dos estados distintos. Ah, Tu pregunta de entrada estuvo mal. ¿Por qué? Porque dice cuando se expulsa. Al estado mm, bloqueado no pasa por expulsión. Al estado bloqueado pasa un proceso porque pidió algún suceso a el sistema operativo y tiene que esperar que se cumpla ese suceso. sí, O sea, la salida a bloqueado es una salida voluntaria del proceso. ¿Por qué? Porque otro está haciendo algo por uno. ¿Está claro? sí, En cambio, cuando el proceso se le termina su tiempo de ejecución, es expulsado y pasa a preparado o listo. ¿Ahora está bien, Cala? sí, profe. O sea, vos me habías preguntado al principio cuándo se produce una llamada al sistema. Cuando se produce una llamada al sistema va a pasar a bloqueado. Sí, Cuando se le termina el tiempo de ejecución va a pasar a preparado. ¿Ahí está más bien. claro? Sí, sí, profe. Son estados distintos. Este es una espera voluntaria, el estado bloqueado, y el preparado es una espera involuntaria.
Por eso les digo, es un estado de competencia. Profe, en el estado bloqueado sería, por ejemplo, cuando nosotros estamos esperando un ingreso por teclado, Sí, entonces ahí se pone en espera así y es. después se ejecuta. En cambio, cuando se acaba el quantum, digamos, es cuando se acabó su tiempo, digamos. Entonces se Claro, ejecuta otro proceso y después vuelve a competencia. sí, Ah, ahí entendí. Gracias. perfecto. ¿Quedó Está claro, claro, profe? ¿no? Sí, profe. Si ustedes ven en este estado, en este ciclo de vida de 5 estados, hay 2 estados que ocurren una sola vez. El estado nuevo, porque es cuando nosotros lo ejecutamos, y el estado terminado, cuando ya sea terminó bien o terminó mal, no importa, pero desaparece el proceso. O sea, el nacimiento y la muerte del proceso se ocurren una sola vez. ¿Bien? Sí, profe. En cambio, el estado listo, ejecución y bloqueado puede llegar a ocurrir muchas veces dependiendo del proceso. O sea, si el proceso tiene muchas pedidos por teclado o salidas por impresora, va a estar mucho tiempo en bloqueado y cuando ocurra esa interrupción va a pasar a preparado. Entonces se dice que el estado listo, ejecución y bloqueado son estados básicos de un sistema, de un proceso. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir varias veces. O sea, la vida del proceso va a estar dado por estos 3 estados. ¿Bien? Bien, profe. ¿Dudas, preguntas? Profe, yo no entendí bien lo que hace el despachador, porque el cambio de contexto no es cuando un procedimiento cambia de un estado a otro, digamos. O sea, el que cambia cuando un proceso se está ejecutando, bueno, se termina su tiempo y vuelve otro proceso. Es el cambio de contexto, ¿no? Pero y No, el cambio despacho. de contexto es cuando se está ejecutando dentro del microprocesador, los datos que vos estás manejando, ¿dónde están? Parte en memoria principal y partes están en ejecución, en las variables generales, en los registros generales y en los registros especiales, ¿o no? Sí, Bien. Por eso se dice que cuando está en ejecución, como está ocupando el micro, hay una imagen del proceso dentro de ese microprocesador, porque ahí hay memoria también. ¿Bien? Bueno, todos esos datos que están en el microprocesador, cuando un proceso sale, hay que guardarlos en algún lado. ¿Y dónde se guardan? en los registros. En el bloque de control de proceso. Recuerden que el bloque de control de proceso es una estructura de datos del sistema operativo donde están todos los datos o la imagen del proceso. ¿Bien? Sí, Esto está dentro de la memoria del sistema operativo, memoria principal. ¿Bien? Pero cuando se está ejecutando, ¿dónde están los datos? Dentro del microprocesador. Cuando un proceso sale, hay que guardar esa información, esas variables de entorno. ¿Me entienden? sí, Bueno, ¿a dónde se guardan? Dentro del bloque de control de proceso. Por ejemplo, un proceso va a estar
con un contador de programa, o sea, va a estar ejecutando una instrucción en especial. Ese valor está dentro del microprocesador. ¿Cuál es la instrucción que estoy ejecutando? ¿Bien? Sí, Bueno, eso hay que guardárselo acá en el bloque de control de proceso. ¿Para qué? Para que cuando el proceso vuelva a ejecución, continúe en ese lugar. Si no, siempre vamos a estar ejecutando la primera línea. Y el nuevo proceso, cuando ingresa, hay que cargar lo que está en la memoria del sistema en el microprocesador. ¿Para qué? Para que sepa dónde va a continuar. ¿Me entienden? sí, profe. O sea, la conmutación de contexto es como una foto. Se saca una foto del microprocesador, del estado del microprocesador para ese proceso, ¿y a dónde se lo guarda? En el bloque de control de proceso, de ese proceso. Se toma la foto del proceso que va a entrar y se lo carga, ¿dónde? En el microprocesador. ¿Para qué? Para que pueda continuar. ¿Está claro? Sí, profe. Eso es la conmutación de contexto. ¿Y quién lo hace a ese intercambio? Lo hace el despachador. Ahora está claro lo que hace el despache. Sí, profe, me estaba confundiendo, pensé que el planificador a corto plazo hacía ese No, cambio. el planificador solo selecciona, según el método que tenga predefinido, uno de los que está acá para poder ponerlo acá. Claro, sí, sí, ¿Quién lo pone? El despachador. ¿Quién selecciona? El planificador de corto plazo. ¿Bien? bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no hay más preguntas, a ver, denme un minuto. Voy a prender la luz porque se me está cerrando la ventana. Bueno, así como existe el ciclo de vida de 5 estados, existe otro ciclo de vida que es el ciclo de vida de 7 estados. ¿Por qué surge este? Porque resulta que a medida que mandamos a ejecutar más procesos, llega un momento que no hay memoria principal para ejecutarse. Entonces se llena la memoria y los procesos se irían acumulando en el estado nuevo para poder ejecutarse. Pero resulta que nosotros acá en bloqueado podemos tener varios procesos que no se ejecutan y me están ocupando la memoria del cohete. Por esa razón surge el ciclo de vida de 7 estados. Ciclo de vida de 7 estados. Aparece un nuevo planificador, que es el planificador de mediano plazo. Y 2 nuevos estados, el listo suspendido y el bloqueado suspendido. Cuando hablamos del listo suspendido y bloqueado suspendido, quiere decir que estos procesos son bajados al disco. ¿Para qué? Para liberar memoria principal y hacer lugar para que los nuevos entren a memoria. No todos los sistemas operativos lo tienen. Hoy en día la gran mayoría lo tiene, pero antes no. En el libro les va a decir, no todos los sistemas operativos lo tienen, ¿no? Y casi todos, pero bueno. ¿Qué es lo que hace?
A medida que nosotros vamos ejecutando procesos que no encuentran lugar en memoria, ¿qué vamos a hacer? Va a dejar de funcionar el planificador de largo plazo y se va a activar el planificador de mediano plazo. Este planificador lo que hace es pasar todos los que son nuevos, se le crea su PCB y lo manda a un estado listo suspendido. ¿Suspendido por qué? Por falta de memoria. A medida de que en listo no puedan entrar, esta cola va a ir creciendo. Pero tenemos los bloqueados que no quieren ejecutarse porque están esperando algo. Lo que hacen es poder bajar los bloqueados a un estado listo suspendido. Si se puede, a todo el proceso. Si no, se bajará la área de memoria que no sea necesaria. Por ejemplo, el área de código se la puede borrar de un proceso porque los datos son usados por otro proceso, entonces la dejamos en memoria. Pero ya estaríamos reduciendo el espacio que usa un proceso en especial. ¿Me entienden? Chicos, contesten. Sí, profe. Bueno, entonces, al liberar memoria, porque estos bloqueados que están en memoria pero que no se quieren ejecutar, los bajamos aquí al disco, liberamos espacio, entonces de listo suspendido van a poder cargarse nuevos procesos para ejecutarse. ¿Qué pasa si un proceso que está en bloqueado suspendido se termina de ejecutar, recibe la terminación del suceso que por lo cual estaba esperando? Debería pasar a listo. Pero como en listo suspendido, si hay alguien, en realidad puede no tener espacio en memoria principal, por lo tanto va a pasar de listo suspendido a un estado listo suspendido también, a la espera de estar en memoria. Esta flechita que está acá, esta transición no ocurre así. Esto lo copiaron de una clase. ¿Cuándo sucedería esto? Cuando en listo suspendido no hay nadie y un proceso que está en bloqueado suspendido pasa a listo suspendido, no hay nadie y hay espacio en memoria, va a pasar directo a listo. Se podría creer que pasa de bloqueado suspendido a listo, pero no, la transición no es directa. A esta flechita póngale no es directa. ¿Por qué? Porque primero tiene que pasar a listo suspendido. Si no hay nada, pasa a listo. Da la impresión que pasa directamente, pero no es así. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Estos serían los dos nuevos estados. ¿Para qué surgen? Surgen justamente para poder ejecutar mayor cantidad de procesos. ¿Dudas, preguntas del ciclo de vida de 7 estados? Por mi parte, ninguna, profe. Bueno.
Bueno, con eso vimos los estados. Acá hay una explicación de cada una de las estructuras. Tabla de proceso, tabla de dispositivo que ya la conocen, tabla de proceso en espera, tabla de procesos en gestión de memoria. Las tablas de gestión de memoria las vamos a ver después del primer parcial, que vamos a ver tanto el planificador de largo plazo como el planificador de mediano plazo, que son los que controlan justamente la gestión de memoria. Bien, por ahora lo único que vamos a ver más adelante son los algoritmos del planificador de corto plazo, que es el que interviene en la gestión de procesos. ¿Vamos bien? ¿Qué Sí. operaciones, según todo lo que vimos, podemos hacer con procesos? Indudablemente está crear un proceso, terminar un proceso, porque recuerden que salir por terminado no solo termina cuando dice en, sino que termina cuando nosotros abortamos un proceso. ¿Bien? O sea que básicamente las operaciones básicas de proceso sería crear un proceso, eliminar un proceso. Crear un proceso se hace en tiempo de ejecución, o sea, cuando nosotros le damos el RAM de ejecución, o sea, la orden de ejecución, creamos el proceso. ¿Cómo se crea? A través de su PCB. La eliminación del proceso es, primero, liberar todos los recursos y luego borrar la entrada en la tabla de dispositivos. O sea que, ¿qué estamos borrando? El PCB. ¿Bien? Existen relaciones de los procesos que se llaman relaciones padres e hijos. La relación de los procesos es una estructura de árbol, donde un proceso puede crear procesos hijos. Esos hijos dependerán del padre. No sé si acá habrá hecho proceso. Bueno, no hay ninguna estructura de árbol, pero bueno, ustedes ya lo vieron en estructura de datos, lo que es una estructura de árbol. O sea, un proceso padre es el nodo principal y los hijos serían las hojas de ese padre. ¿Bien? Cuando nosotros eliminamos un proceso, no podemos eliminar a un proceso padre si no eliminamos primero a los hijos. O sea, no pueden existir dentro de los procesos hijos sin padres. ¿Bien? Los padres, cuando nosotros mandamos, hacemos un control C, o sea, abortamos un proceso padre, primero él tiene que abortar a los procesos hijos para poder recién abortar el proceso padre. ¿Vamos bien? Existes, cuando hablamos de padres e hijos, cuando tenemos un proceso padre, decimos que está trabajando cooperativamente con los procesos hijos. ¿Por qué? Porque el ambiente los hijos viven dentro del ambiente del padre. En cambio, los procesos independientes serían procesos que no tienen hijos, que no dependen ni se comunican con ningún otro proceso. ¿Está claro? Los procesos independientes, como no tienen comunicación con los otros procesos, simplemente comparten el sistema operativo. El sistema operativo los trabaja como procesos independientes. En cambio, los procesos padres e hijos son procesos cooperativos, o sea, procesos que cooperan con otros procesos. El tipo de cooperación puede ser por tuberías, o sea, un proceso
realiza una operación y su salida lo envía como entrada a otro proceso. Eso sería una tubería. La otra forma de comunicarse es por medio de mensaje, ¿eh? Cuando yo les mando un mensaje, puede ser un mensaje por Gmail, eso sería con un buzón. Yo lo mando al buzón a nombre de ustedes y ustedes lo leen y lo contestan si quieren más adelante o cuando quieran. ¿Bien? Pero ahí es porque yo conozco la dirección. Otra es yo mando un mensaje, un buzón compartido entre todos, como por ejemplo el mensaje que yo pueda poner en el aula virtual. Ustedes entran o no entran al aula virtual y lo leen o no lo leen. ¿Bien? Cuando es personal, yo tengo que nombrar al destinatario, que sería cuando yo les mando un mensaje a ustedes. ¿Bien? Y ustedes responden ese mensaje, nombrando a quién se lo envía. ¿Bien? Eso es comunicación a través de mensajes. La otra es a través de memorias compartidas. A ver, un minuto. Disculpen, me estaban llamando. A ver, ¿dónde habíamos quedado? En los procesos cooperativos. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de hilos, ¿qué es un hilo? Definamos el hilo. El hilo es un proceso liviano. Sigue siendo un proceso como cualquier otro, pero es una mínima tarea de ejecución. O sea, es como hacer un procedimiento con una sola tarea, con una función específica de una tarea. ¿Bien? Por eso se le dice proceso liviano. Es un hilo de ejecución. Por eso lleva el nombre de hilo. Tiene una única tarea. Los hilos tienen una fuerte relación entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque los hilos son siempre hijos de un proceso padre. Este proceso padre puede ser un hilo o no. Normalmente no lo es un proceso, a un proceso grande se lo convierte en muchas tareas, en muchos hilos, y se hacen los distintos módulos, funciones o procedimientos. ¿Bien? Estos hilos viven en el ambiente del padre. ¿Y qué quiere decir que viven en el ambiente del padre? Que comparten con el padre todas las áreas de datos, los archivos, o sea, todo lo que el padre está usando, puede usarlo el hijo. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, como usan lo mismo, están compartiendo una dirección de memoria, un dato en especial. Indudablemente, los hilos, como tienen esta estrecha relación de compartir memoria, o sea, tienen una memoria en común, van a tener que ser sincronizados. ¿Para qué? Para que no se borren unos de otros. El hilo tiene su PCB, porque es un proceso, pero tiene un PCB más pequeño, porque comparte con el padre todo lo que son archivos, periféricos, todo está designado dentro del ambiente del padre.
pero por esa razón, lo único que tiene un hilo es su propia pila, para saber dónde se está ejecutando, su porción de código, que siempre es pequeña, ¿sí? Y puede tener sus propias variables de entorno, pero son mínimas. Recuerden siempre, un hilo va relacionado con una función o un procedimiento que se hace por fuera del tronco principal. Entonces nosotros llamamos. A ver, para que me entiendan. Cuando ustedes usan librerías, están usando hilos. ¿Por qué? Porque están llamando un procedimiento que está en otro proceso. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Siempre que hablamos de hilo, estamos hablando de procesos altamente cooperativos. ¿Bien? ¿Por qué son cooperativos? Porque comparten la misma variable de memoria, la misma variable de memoria. Y por supuesto, deben ser sincronizados. Sincronización la vamos a ver en la próxima semana, así que hasta aquí llegamos con lo que es hilos. Ahora, ¿cómo se construyen los hilos? Los hilos pueden estar, en regla general, tenemos dos tipos de hilos. Hilos a nivel usuario y hilos a nivel sistema. O sea, todo sistema operativo hoy en día está hilado, multihilado. ¿Qué quiere decir? Que tiene distintas rutinas, distintos procedimientos que son procesos independientes, como por ejemplo el despachador y el planificador de corto plazo. Son dos procesos y los dos se van a disparar. Los dos son cooperantes. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Esos serían hilos a nivel sistema. Nosotros, para sincronizarlos, podríamos agarrar y hacer un hilo a nivel usuario que trabaje en un hilo del sistema. Conclusión, nosotros no vamos a tener que sincronizarlo, lo va a hacer el sistema operativo y nos ahorramos dolores de cabeza en cuanto a programación. Eso sería hacer un hilo uno a uno, porque hacemos uno del usuario y lo pasamos al sistema. ¿Bien? Por una cuestión también de ahorrarnos problemas, podemos hacer muchos a nivel usuario y pasarlo a uno solo del sistema. Y ahí van a estar los que creamos a nivel de usuario sincronizados a nivel sistema. Y nosotros no tenemos problema. ¿Vamos bien? Los hilos los sincroniza el sistema operativo, entonces, profe. Podemos hacer eso. Si no, todos los que nosotros creemos a nivel usuario lo vamos a tener que sincronizar nosotros. Bien, profe. O sea, todo depende de, creo que acá están los dibujitos, acá está. Las estructuras de los hilos. Podemos hacer de uno a uno, que debe estar acá. O sea, uno a uno, ¿no? Esto es tubería, buffer limitado, ventaja, o muchos a uno, muchos a nivel usuario y lo ponemos en uno del sistema, del kernel. O uno a uno del usuario por uno del sistema. La ventaja que tiene uno frente al otro es, acá lo sincroniza solo el sistema operativo. Acá podemos tener paralelismo. ¿Por qué? Porque se van a poder ejecutar juntos. En cambio, aquí se va a tener que ejecutar uno solo de estos muchos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, y acá están las distintas, cada sistema operativo tiene librerías para hacer uso de estas estructuras de programación. Bien, o sea, en Linux tenemos el POSIX,
El POSIX es la librería, POSIX Trear es la librería de hilos. En Windows tenemos el Win32 o el Win64 o el Win16. ¿Bien? Que trae instrucciones para crear esta o esta estructura. Y bueno, Java tiene su propia librería, porque Java, recuerden que es un lenguaje interpretado, no es compilado. O sea que quiere decir que tiene sus propias funciones de sistema. ¿Está claro? O sea, Java en sí es un lenguaje que en muchos casos le dicen es una máquina virtual. ¿Por qué? Porque en realidad tiene su propio sistema operativo que interpreta las órdenes que ustedes dan de alto nivel y este, le pide al sistema operativo de base eh, eh, las funciones, los servicios. O sea, es una máquina virtual. Es sí, una máquina virtual, una emulación de sistema operativo más lenguaje de programación. ¿Está claro? Sí, profe. Por lo tanto, tiene su propia librería. En el fondo, las que corren son estas dos, pero en programación de Java tiene sus propias instrucciones, que son básicamente la misma. Lo que cambia es, algunas se manejan con puntos, otras con nombres completos. Pero eso lo van a aprender en programación concurrente, así que no entra dentro es nada más que un comentario. ¿Bien? A ver, ¿qué más me faltó? Hilos está, ventajas, desventajas, DIR comunicación, buffer limitada. Ah, bueno, los buffers los nombré así nomás. Esta es la comunicación directa o indirecta que ya le había comentado anteriormente. Me perdí dentro del proceso cooperativo. Ah, bueno, hay un proceso más que acá no están. Hay un proceso especial del sistema operativo que se llaman procesos demonio. Los procesos demonios son procesos que se ejecutan en background. Por ejemplo, el spool, o sea, el administrador de impresión, es un proceso demonio. ¿Bien? O sea, se está ejecutando por atrás cuando nosotros llamamos a imprimir, se ejecuta ese proceso. Pero en realidad, cuando nosotros activamos el administrador de impresión, está en memoria principal, en un estado dormido, pero está. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, con eso terminaríamos todo lo que es procesos. Ahora tendríamos que entrar específicamente a ver planificaciones. Les doy 5 minutos, mejor dicho, me voy a tomar 5 minutos, necesito ir al baño, así que de descanso y vemos planificación y de paso así se le trae un poco la memoria. ¿Nos tomamos 5 minutos, por favor? Bueno, profe. Bueno, enseguida me conecto de nuevo.
Disculpen. Bueno, preguntas, ¿alguna duda? ¿Hay alguien? Por ahora todo bien, profe. Por ahora está bien, hay que digerir todo, profe. Más la planificación de proceso. Bueno, esta parte de planificación es cortita. Recuerden de que lo mismo el jueves, una hora antes, pueden sacarse las dudas. Tienen que leer, recuerden, lean. O sea, yo acá se los cuento como un cuentito a todo, pero bueno, tienen que asimilarlo bien. Como verán, yo ya uso todo lo que vieron la semana pasada, ¿no? Sí, profe. Una pregunta, ¿qué libro recomendaba, profe, que había dicho la otra clase? El Silver Chat les cuenta todo, que es el libro que yo subí acá. Pueden usar, si quieren, el libro físico en biblioteca. Sé que hay uno solo, este, porque hay algún alumno que lo pidió y no lo devuelve a los otros libros que había, o sea que queda uno solo y lo da de consulta ahí en biblioteca. Pero la versión 5 hay varios libros, si quieren el físico. Y si no, es el que yo subí acá, que está en la presentación, creo que ahí está el libro. Sí, sí. Después pueden, Stalin, hay varios. O sea, cualquier libro de sistema operativo les habla de todo. Yo con uso de base el Silverchat. Pero bueno, ustedes elijan el que es más cómodo. Después hay un carretero. A mí me aburre, pero explica y recontra explica lo mismo. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Cualquier cosa, hacen consultas por el foro o me mandan mensajes. Yo trato de contestarle lo antes posible. ¿Bien? Bueno, si no hay preguntas, empecemos con planificación de la CPU. O sea, yo les dije a ustedes de que en el ciclo de vida de 5 estados, a bloqueado se iba en forma voluntaria. Eso de salir en forma voluntaria se dice que es sin desalojo, porque el proceso sale voluntariamente del microprocesador. ¿Bien? En cambio, cuando está en ejecución y se le termina el tiempo, pasa por expulsión o con desalojo. ¿Vamos bien? Todos los procesos que son interactivos son con desalojo, con expulsión, expropiativo, no apropiativo. ¿Por qué se dice no apropiativo? Porque no deja que el proceso sea propio del microprocesador. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Es terminología, nada más. O sea, tenemos dos formas de salir. Si salimos a bloqueado, es una salida voluntaria, o sea, es sin desalojo. No fue echado el proceso, no fue expulsado. Si salimos al estado listo, quiere decir que es con desalojo, con expulsión,
expropiativo, o sea, lo va a quitar. ¿Está claro? Tenemos dos tipos de procesos generalmente. Procesos que están mucho tiempo en ejecución. ¿Qué quiere decir? Que entran y son procesos que hacen mucho cálculo, algún tipo de cálculo. Entonces, ejecuta, a lo sumo tendrá una salida para mostrar el resultado, pasa listo, encuentra el N y se va. O sea, si un proceso está mucho en ejecución, quiere decir que es fuertemente orientado a microprocesador. Si son procesos que entran a ejecución y salen a bloqueado, van a listo, vuelven a ejecutarse, salen de nuevo a bloqueado, o sea, pasa muchas veces por bloqueado, quiere decir que es un proceso fuertemente orientado a entrada y salida. ¿Está claro? La idea del sistema operativo es tratar de equilibrar los dos procesos. Si nosotros tenemos fuertemente a ejecución, nos conviene tener un tiempo compartido para que todos trabajen igual y nadie se adueñe del microprocesador. ¿Bien? Si hay muchos orientados a entrada y salida, podemos tener un ambiente de trabajo agradable para que todo se ejecute. ¿Bien? El planificador de corto plazo tiene objetivos. Yo les dije que tienen que ejecutarse lo más rápido posible. O sea, la idea del microprocesador, su objetivo principal es que el microprocesador no esté ocioso y que sea repartido equitativamente entre todos los procesos. O sea, el microprocesador tiene que estar entre 80 90 por ciento de ejecución de procesos del usuario, no del sistema. ¿Para qué? Para no tener tiempos muertos de microprocesador. ¿Está claro? Sí, profe. La idea es que la tasa de procesamiento de un proceso sea la más alta posible. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos procesos entran y cuántos salen en promedio? O sea, ¿cuántos procesos por unidad de tiempo salen del microprocesador? ¿Qué quiere decir? Que se han terminado de ejecutar del sistema. Cuando hablamos del sistema, hablamos de todo, desde nuevo a terminado. ¿Bien? Bueno, tenemos distintos tiempos. El tiempo de ejecución o tiempo de CPU es el tiempo, o también llamado tiempo de servicio, es el tiempo, perdón, estoy mezclando. Tiempo de ejecución o tiempo de CPU es el tiempo que tarda un proceso en el estado ejecutando. El tiempo de servicio, tiempo de retorno, es el tiempo total que está un proceso dentro del sistema. ¿Qué quiere decir? Es cuándo salió, en qué tiempo de reloj salió y en qué menos el tiempo de llegada. Ese es el tiempo de servicio. O sea, es el tiempo que vivió ese proceso desde nuevo a terminado. ¿Va bien? Sí, profe. Entonces el tiempo de ejecución es cuando se está ejecutando directamente, ¿no? Claro, cuando está en el micro. ¿Bien? Bien, bien. Que puede ser uno o la suma de varios, dependiendo de cuántas veces salió. ¿Bien? Tiempo de espera es el tiempo en que está en listo o preparado. Es el tiempo que estuvo en estado de competencia, sin hacer nada.
Porque en bloqueado, si bien el proceso no está haciendo nada, otro está haciendo algo por él. Entonces, sí es un tiempo de espera activo, digamos. O sea, un tiempo de espera donde algo está haciendo. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Bueno, en cambio en listo está esperando. Es el tiempo que ustedes están parados sin hacer nada útil. ¿Ah? O sea, tiempo de competencia. Ese es el tiempo de espera, que tiene que tratar de ser el menor posible. Cada uno tiene su formulita, que ya la vamos a ver. Y tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el proceso en dar la primera salida o primer estado de actividad. En realidad el tiempo de, a ver, para que lo entiendan, el tiempo de respuesta es útil este, en las páginas web. ¿Por qué? Porque desde el momento que vos haces el clic hasta que sale la primera señal de que el proceso está ejecutándose. Ese debe ser el más corto posible, porque cuando ustedes vieron que el reloj de arena está dando vuelta y no se muestra nada, ¿qué es lo primero que uno hace? Agarra y dice, no, este programa no sirve y va a buscar otro. ¿O no es así? Sí, profe. Bueno, entonces para los ansiosos, y es el más importante en cuanto a la programación de páginas web. Bueno, ahora veamos propiamente, esos serían los tiempos. Ahora veamos cómo lo usamos. Los algoritmos de selección o algoritmos de planificación que tiene el planificador de corto plazo son varios. La idea es cómo lo comparamos. Normalmente, para hacer una comparación, se da procesos con instantes de llegada, el tiempo que necesita de microprocesador, que es el tiempo de ejecución. En algunas planificaciones necesitamos una prioridad. El instante que sale del proceso, como tenemos un instante de llegada, también un instante de salida. Y a través de un GAN, que es colocar cómo se van ejecutando, podemos ir comparando los distintos planificadores. El planificador que más justo, digamos, es el más fácil, el más aplicado, es el FCFS. El FCFS es el FIFO. O sea, primero en llegar, primero en ser servido. O sea, es una cola. ¿Bien? El primero que llega, primero que se atiende. Es el más justo, ¿por qué? Porque es según orden de llegada, es lo que se usa en cualquier lado, no solo en la computadora. Y es más sencillo, hacer una fila y listo, y a medida que llegan van a ir siendo atendidos. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Si nosotros hacemos un GAM, que sería el cuadro, para este ejemplo, o sea, tenemos 2, 4, 5 procesos, cada uno con su instante de llegada y su tiempo de ejecución. El primero que llega en el instante cero es el A. Como llega, es atendido. En el instante 1 llega el proceso B, ¿y qué va a hacer? Va a esperar. La zona gris es de espera. Indudablemente A no tiene espera, ¿por qué? Porque fue el primero que llegó. ¿Y cuánto tiempo se ejecuta? La totalidad. Eso quiere decir que no es expulsivo. Hasta que no termine este proceso, no puede ejecutarse otro. ¿Bien? Sí, profe, si apropia la micro sería directamente. Hasta que no termine. Claro.
Entonces, el proceso llega, se apropia del micro, como dice el compañero, y se ejecuta. En el instante 1 llega B, se acomoda acá, en el instante 4 llega C, se acomoda ahí, el D, y acá ven cómo se va armando la cola. Cuando termina, ¿quién es el que sigue? B, porque es el segundo que entró, se ejecuta. Mientras tanto, todos los demás esperan. Y así sucesivamente. Como verán, es fácil. ¿Bien? ¿Cuál es el instante? Hasta aquí es información. No sé si puedo seleccionarlo. No, no lo puedo seleccionar. Bueno, desde aquí, desde proceso hasta prioridad, es datos que se les va a dar. Instante de salida es el instante que termina, o sea, entró en 0, sale en 5. No, en 6, perdón, porque llega hasta ahí. Sale en 6. En 6 entra el proceso B y sale en 10. Y así sucesivamente vamos el instante de salida, ¿ves? 6, 11, 13, 16, 20. Son los instantes en que salieron. Esto es fácil hacerlo con Excel. ¿Cuál es el tiempo de servicio? El tiempo de servicio es instante de salida, o sea, 6, por el instante de llegada, o sea, 0. 6 menos 0, 6. 6. ¿Bien? En el B es 11 menos 1, 10. 13 menos 4, 9. Y así, aplicamos la fórmula. ¿Bien? Ese es tiempo de servicio. Es el tiempo que estuvo en el sistema, o sea, desde aquí hasta aquí. ¿Bien? Tiempo de espera. Tiempo de espera lo pueden calcular contando. Este espera 2, 4, 5. 5. Este espera 2, 4, 6, 7. Podrían hacerlo así. O aplicar la fórmula. Tiempo de CPU, donde está 6. Menos tiempo de salida, 6. 6. Menos 6, 0. O sea que A no esperó nada. Y es cierto, no esperó nada, no tiene gris. ¿Está claro? Sí, profe. O sea, es así de sencillo. El índice, ¿qué es el índice? El índice es el tiempo de microprocesador dividido el tiempo de servicio. O sea, 6 dividido 6 es 1. Cuanto más se acerca a 1, quiere decir que el proceso tuvo un buen índice. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo de espera. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, hacemos la división de cada uno con los datos y obtenemos el índice total, que sería la suma de todos estos promedios dividido la cantidad. Eso es promedio. Y ahí obtenemos el 0,47. ¿Para qué nos sirve este índice? Para saber más o menos el tiempo que ha tardado todo el sistema con este ejemplo. Y con este mismo ejemplo usamos los otros y vemos cuál es el que tenga mejor índice. Cuanto más grande sea el número, quiere decir que menos esperaron los procesos. ¿Va bien? Sí, profe. Bien. Otro de los procesos, otro de los sistemas, otro de los algoritmos de selección o de planificador de corto plazo sería el round robin. El round robin también lo van a encontrar como RR. Es puramente no apropiativo. ¿Qué quiere decir? Este es para tiempo compartido.
Este es el que necesita tener un quantum, que es el que se reparte entre todos los procesos. En este ejemplo, dice que tenemos un quantum de 2. ¿Está claro? Sí. Entonces, aquí es importante ir viendo cómo se va haciendo la cola de proceso, porque el proceso va a ser expulsado del microprocesador cuando se le cumpla el quantum. Para este mismo ejemplo, tenemos que entra el proceso A, como no hay nadie en la cola, se ejecuta. ¿Cuánto se va a ejecutar? 2 instantes, nada más. ¿Por qué? Porque el quantum era de 2. ¿Bien? En el instante 1 llegó el proceso B y ¿qué hace? Espera. Cuando se termina en los 2 instantes de A va a ir a la cola. ¿Y quién se va a ejecutar? B. ¿Vamos bien? Sí. B, si quieren, pueden ir haciendo la cola, porque A le va a quedar, que tenía 6 de tiempo de proceso, ahora le queda 4, porque fue a la cola. ¿Recuerdan? B se ejecuta 2 instantes. En ese instante llega ¿quién? Llega C. A va a pasar a ejecutarse. C, como llega, entra a la cola. Ahí está C. Y B, como salió, va a la cola. Como este sale y se va a producir un cambio de contexto, por eso entra después de C. ¿Entienden? Sí, profe. Este C entra directamente a la cola. En cambio, este hay una demora por la conmutación de contexto, por eso entró segundo. ¿Bien? Y bueno, se van ejecutando según la cola. O sea, no se haga mucho problema. La cuestión es que esto lo entiendan, porque lo mismo después en la práctica. O sea, el coloquio que viene va a ser la teoría, nada más. ¿Qué es round robin? Round robin es un proceso expulsivo, es para tiempo compartido. Los procesos se van a ejecutar un quantum de tiempo. ¿Pueden salir voluntariamente? Sí, si se les terminó el tiempo, terminó de ejecutarse antes del quantum, sale. No hay problema. Por ejemplo, acá en el instante 16 se ejecuta A, pero B, perdón, y le quedó un solo quantum. Tenía para ejecutarse algo más, pero como salió voluntariamente a terminado, se va a ejecutar el otro. ¿Está claro? Sí, profe. Lo mismo en la práctica van a hacer estos ejercicios para estar cancheros en la resolución de estos ejercicios. ¿Bien? Sí. Aquí no tiene en cuenta la prioridad, ¿no, profe? No. Para eso hay otro caso. Hay otro, antes de entrar al por prioridad, hay otro proceso que es el siguiente, el trabajo más corto, es SJF. Existen dos en realidad. El siguiente trabajo más corto es un algoritmo no expulsivo. ¿Qué quiere decir? Que el que se está ejecutando se va a terminar de ejecutar una vez que entró. ¿Bien? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Esto quiere decir que en la cola de procesos a ejecutarse se van a ejecutar según el tamaño de ejecución. ¿Bien? Por ejemplo, el A, como entró primero y no es apropiativo, se ejecuta completo. Pero mientras se estaba ejecutando, entró B y C. Si vemos, B y C tienen distinto tiempo de ejecución.
Como dice primero el trabajo más corto, entre B y C, ¿quién se ejecutaría primero? Chicos. ¿Puede volver a repetir la pregunta, profe? Justamente. O sea, mientras se ejecuta A, que ya está en el micro, entra B y C. ¿Bien? Sí, Cuando termine A, ¿quién se va a ejecutar sin mirar la pantalla? Sí, A se profe. ejecuta 6 tiempos. el ¿Bien? más chico sería El más chico, o el C. sea, C. Y si vemos, se ejecuta C primero. ¿Por qué? Porque es más chico. O sea, la cola de procesos se van a ir encolando según su tamaño de tiempo de ejecución. ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, existe también el SRT. El SRT es lo mismo que el siguiente, el trabajo más corto, solamente que es primero el trabajo más corto restante. ¿Qué quiere decir? Que si entran un proceso grande y después entra uno más pequeño, lo expulsa. En el libro van a encontrar primero el trabajo más corto restante, que se llama SRT. El SRT es expulsivo, a diferencia del SJF. ¿Está claro? Sí, profe. En este caso no está representado porque con este ejemplo no expulsa a nadie lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se está ejecutando el proceso A, en el tiempo 1 se entra el proceso B, mide 5. ¿Y cuánto le queda a A para ejecutarse? 5. 5. 5. Como son iguales, continúa el A ejecutándose. ¿Entienden? Sí, profe. O sea, si aplicamos el SRT, acá estaba, primero el trabajo más corto restante. Si lo ejecutamos a esto, nos va a quedar la misma gráfica. ¿Por qué? Porque cuando entra un proceso más chico, le queda la misma cantidad a A. Porque si ven, cuando entra el C, ¿cuánto tiempo le queda a? 2. ¿Y cuánto mide C? 2. Como son iguales, sí, sigue ejecutando A. ¿Me entienden? Sí, profe. Bien. Y por último, tenemos los por prioridades. Ahí sí entra la tabla de prioridades que está acá abajo. La prioridad es un valor que ustedes le dan cuando lo mandan a ejecutar al proceso. Hay dos formas de tomar la prioridad. A número más grande, mayor prioridad. Es la que menos se usa. ¿Por qué? Porque siempre hay un número más grande. Por eso tenemos el infinito. Si yo digo 10, ustedes van a decir 11. Si yo digo 11, ustedes van a decir 12. Siempre hay un número más alto. Entonces, por regla, se lo hace al revés. A número más bajo, mayor prioridad. ¿Por qué? Porque el número natural, incluyendo el cero, más bajo, ¿cuál es? El cero. No hay una prioridad. Si yo digo tengo prioridad 0, ustedes también van a decir tengo prioridad 0. No me van a decir -1, que no pueden poner -1. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Normalmente es a número más bajo, mayor prioridad. Eso quiere decir que si yo tengo un 0, significa que me voy a ejecutar antes que cualquier otro número. Ahora, si hay otro 0, no lo voy a echar, no lo puedo echar. ¿Bien? Entonces, Sí. ahí se van a acomodar
por prioridad. Puede ser apropiativo o no. ¿Está claro? En algunos casos no es apropiativo. Por ejemplo, con la impresora. Con la impresora no se puede expulsar a los procesos. El que ya se está imprimiendo se termina de imprimir. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, con eso hemos visto todas las planes. ¿Vieron que es cortito y fácil? Ah, no, me falta otro tema. Existe un método combinado donde en vez de tener una sola cola, como hemos visto en todos estos ejercicios, tenemos el caso de múltiples colas de ejecución. Acá, las colas de multinivel son colas que tienen distintas prioridades. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, en la facultad, que vamos a tener una cola para todo lo que es departamento alumno, otra cola para los profesores y otra cola para los estudiantes. Tenemos 3 rangos de cola. Y decimos, bueno, primero está departamento alumno, porque si ellos no hacen su trabajo, nosotros no vamos a tener nómina y los alumnos no se van a poder inscribir. Entonces ellos tienen prioridad. Después vienen los profes, porque, bueno, los profes necesitan dar la clase y como tienen mayor rango, bueno, le damos otra prioridad. Y después, por último, los alumnos, que son los que menos prioridad tienen, porque si no pueden imprimir en la facultad, que vayan e impriman en su casa. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ese sería múltiples colas. Cada uno va a ir a parar a una cola según la prioridad o el que le den a las personas. ¿Cuál es el problema? El problema de la cola múltiple nivel es que puede sufrir de inanición. ¿Qué quiere decir inanición? Y es algo que me olvidé. El SJT, o sea, este algoritmo, sí, SJT o el SRT, los dos también pueden sufrir de inanición. Inanición es cuando te morís por la falta de algo. Normalmente es de hambre, te morís de hambre, te dice. En este caso es que se mueren por la falta del microprocesador. ¿Por qué? Porque sientan procesos muy pesados, o sea que necesitan mucho tiempo de ejecución, y siempre entran procesos más chicos que él, ese proceso pesado nunca va a recibir el micro. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la tabla de múltiple nivel pasa lo mismo. Supongamos, los alumnos nunca van a poder imprimir. ¿Por qué? Porque es departamento alumno, siempre tiene para imprimir, los profesores siempre tienen para imprimir, entonces los alumnos tienen que ir a imprimir a su casa porque nunca obtienen el microprocesador. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, para evitar esto, que es la inanición, se usa una técnica que se llama técnica de envejecimiento. ¿Qué quiere decir? Que después de pasado un tiempo que un proceso no recibe lo que requiere, podemos aumentarle la prioridad. ¿Qué quiere decir? Si un alumno manda a imprimir y no lo recibe a la impresión después de un día, lo vamos a pasar a la cola de profesores. Si estando en la cola de profesores tampoco recibe, lo vamos a pasar a la
cola de departamento alumno. Eso se llama cola de múltiple nivel con retroalimentación. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Y creo que ahora sí. Ah, los, los microprocesadores, o sea, todo esto lo hablamos cuando tenemos un solo micro. Ahora cuando tenemos varios micros, o sea, el multiprocesador, podemos tener acuérdense en que pueden ser simétricos o asimétricos. Si son simétricos, quiere decir que tienen una sola cola y van a recibir las tareas de esa única cola por algún método de planificación. Ahora, cuando son asimétricos, ¿qué quiere decir eso? Que cada micro tiene su propia cola, puede usar distintos métodos de planificación. Y las colas pueden estar dadas por afinidad de carga. ¿Qué quiere decir? Que si un proceso, o sea, lo que trata el sistema operativo es que todos los microprocesadores trabajen por igual. Afinidad de carga se va a hacer cuando, si un proceso ya se ejecutó en un microprocesador, como ya ahí tiene cargado algo, la próxima vez que entre va a entrar al mismo microprocesador, porque ya la carga estuvo dada en un micro en común. Cuando hablamos de equilibrio de carga, te puede tocar cualquiera. ¿Está claro? Poco claro, profe. A ver. O sea, podemos sincronizar todos los micros para que todos tengan la misma carga de trabajo. No importa si el trabajo ya fue realizado por alguno o no. ¿Bien? Eso quiere decir que vamos a contemplar la longitud de procesos en espera por ese micro. ¿Bien? Sí, profe. O sea, todos los micros tienen que tener la misma longitud de carga, la misma cantidad de procesos. Pueden variar un poco, pero básicamente es lo mismo. Eso es equilibrar la carga. Pero hay procesos, por ejemplo, si el proceso padre se está ejecutando en un micro, es conveniente que el proceso hijo se ejecute en ese mismo micro. ¿Por qué? Porque la conmutación de contexto entre proceso y proceso va a ser menor. O sea, ahí estamos aliviando la carga de trabajo. ¿Me entienden? Sí, profe, sí, sí. Entonces, cuando lo hacemos por afinidad de carga, puede que no las colas estén equilibradas. ¿Está claro ahora? Sí, profe. Bien. Uno es equilibrio de la carga y el otro es afinidad de carga. Bueno, ¿cómo podemos comparar esta planificación? La planificación se puede comparar por Gantt, que es la que acabamos de hacer. O sea, tomamos un ejemplo tipo, dando valores de inicio y después hacemos todos los cálculos y vemos. Y según el índice, cuanto más se aproxime a uno, mejor es el proceso. La otra forma es por modelo de cola o teoría de colas, que eso lo van a ver en modelos y simulaciones en esa materia, así que ahí haces el modelo de simulación y simulas las colas y ves el comportamiento de cada algoritmo. ¿Bien? O simplemente decimos, bueno, este es el más fácil de usar, por eso es que al final siempre terminan usando FIFO, porque es el más fácil y el más justo. O sea, haces el programa y probás, no me conviene, entonces cambiamos el algoritmo.
¿Está? O sea, eso sería teoría de error, o sea, vamos, lo probamos, y si tenemos muchos errores, cambiamos a otro. Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas? Silencio rotundo. Ay, ¿Quedaron muertos? ¿Viven? Ah, Sí, profe. hay que repasa todo, profe. hay que leer. Cualquier Digamos, duda, pregunta, hacen. Yo les recomiendo que leen tranquilamente. No se queden solo con esta charla porque es mucho. Lo reconozco, son 2 capítulos. Gracias, Mendoza, por buen ánimo. Todo el mundo que Quedaron todos mudos. Bueno, chicos, les recomiendo que lean y me hagan consulta. Está el foro, mensajes. Mañana es miércoles, yo mañana estoy en la facultad. A las 5 de la tarde me van a encontrar por las dudas, tengan alguna pregunta. Pero lean. ¿En dónde está su gabinete, profe? Por casualidad. Mi gabinete es el gabinete 14, pero me vas a encontrar